¿Qué tal? Muy buenos días, amigos y amigas internautas. Qué bueno que nos acompañan en otra emisión de este subprograma El Salvador Today. Hoy es 7 de octubre, día lunes, inicio de semana. Qué bueno que se ha tomado unos minutos para acompañarnos en este programa y que juntos podamos de algún modo analizar y echarle luz a los diferentes temas que deciden el rumbo que está llevando nuestro querido El Salvador. Este día hemos invitado nada más y nada menos que a la licenciada, la abogada, destacada abogada debo decir, Tania Pastor, quien nos acompaña este día para discutir diferentes temas, principalmente el trabajo de las CICIG. ¿Qué tal, Tania? Bienvenida. Gracias por la invitación nuevamente aquí esta mañana. Qué bueno que he podido estar con nosotros. Quiero también recordarles que este primer bloque es una fina cortesía de Megablog. Los mejores bloques de concreto los encuentra aquí. Visítenos en el kilómetro 34,5, carretera del Sitio del Niño, que es Saltepeque, La Libertad. Será un placer atenderle. Además, recuerde, su sitio web es megablog.com.sb. Además, me permito recordarles algunos de los principales titulares que desde ya pueden encontrar en nuestro sitio web cronio.sb. Estos son: por falta de DUI, hombre que murió en carretera a Acajutla no puede ser reconocido. Además, una tragedia completa: mujer muere en carretera a Santa Ana tras impactar su vehículo contra un poste del tendido eléctrico. Además, presidente Bukele asegura que crítica por cierre de 4 establecimientos de ventas de donas es porque tocó a alguien protegido de los gobiernos anteriores. Bueno, todo esto y más puede encontrarlo desde ya en nuestro sitio web cronio.sb. Tania, qué bueno que pudo estar aquí con nosotros de nuevo. Nos alegra tener aquí su presencia y principalmente que nos pueda ayudar también con el análisis, ¿no?, de toda la sociedad, de todo lo que está ocurriendo este día en el país. Yo quisiera, porque bueno, lo he expresado antes, personalmente me preocupa que tengamos un órgano judicial que pareciera que no quiere someterse como es debido, digamos, o de forma más contundente a la necesidad que es en todos los órganos de Estado de una depuración constante, de una mayor transparencia, digamos, de mayor rendición de cuentas hacia las personas a quienes se deben, evidentemente, todos los salvadoreños. Estamos en un contexto nuevo, creo que podemos llamarle, en El Salvador, a partir de la existencia del lanzamiento desde la presidencia, eso sí, hay que hacer muy bien esa distinción, desde el lanzamiento desde la presidencia de la Comisión contra la Impunidad, una comisión que de momento tiene apoyo nada más de la OEA, pero que se ha buscado apoyo de la Organización de las Naciones Unidas también. Hasta de la Unión Europea. Y de la Unión Europea también, correcto. Bueno, el tema es que mientras no haya, digamos, una decisión de la Asamblea Legislativa, donde, bueno, la Asamblea Legislativa es por excelencia el órgano político, ahí es entendible que haya debate, es entendible que las cosas tomen cierto tiempo también, ¿no? Porque también hay tácticas dilatorias, ese es tema, es harina de otro costal y es otro tema que podemos discutir también en otro programa. Pero en el órgano judicial, creo yo, y me dice usted si coincide o no, por favor, que es necesario, digamos, también de parte de, principalmente de la Corte Plena, ¿no?, de los 15 magistrados, una muestra de mayor transparencia, de mayor disposición a que la población se entere de qué están haciendo con el dinero que se les asigna, de cómo están haciendo el trabajo además que se les pide que haga, pero ni señales. No vemos eso, a pesar de que sabemos, ¿verdad? Se ha visto en diferentes casos que la corrupción no es extraña en el órgano judicial. Eso no hace falta tener pruebas judiciales, no hace falta nada más que ver, ¿verdad?, la historia del país para tener certeza de que así están ocurriendo las cosas. Pero no vemos una iniciativa de este tipo, que debería ser, digamos, iniciativa de los 3 órganos del Estado. De momento ha sido iniciativa del Ejecutivo porque evidentemente pues fue una promesa de campaña. Más allá de eso, la necesidad existe en los 3 órganos del Estado, pero en el judicial, como digo yo, ni señas. ¿Cómo ve usted esta situación? Lo que sucede es que nos hemos enfocado, sí, es generalizado, porque no solamente es en el órgano judicial, pero nos hemos nosotros enfocado más en la Asamblea Legislativa, porque en realidad los diputados piden a gritos que les pongamos mucha atención y que vayamos recordando todo lo que no hacen a favor del pueblo. En el órgano judicial siempre, en todos los órganos, incluso en los que no son órganos del Estado, siempre ha habido corrupción. Eso es algo que nadie niega, es un secreto a voces. Hay impunidad, ha existido impunidad, sigue habiendo impunidad. En el órgano judicial se da lo mismo que se dan en muchas instituciones. Por ejemplo, en la Fiscalía, históricamente, si hay un elemento corrupto que se descubre, lo que hacen es un traslado hacia el interior de la República. Lo sacan de San Salvador y lo mandan al interior.
¿Qué es lo que pasa en el órgano judicial? Idéntico, pasa lo mismo. Se detecta un juez corrupto y lo que se hace, en lugar de iniciarle un procedimiento administrativo en investigación judicial, es sacarlo de San Salvador y mandarlo a un juzgado del interior de la República. Es decir, lo mandan lejos y ahí la corrupción que quede aguantando el tiempo de los justos, pero no se hace lo que se debe de hacer, que es informar a la Fiscalía General de la República para que se inicie una investigación y se deduzcan responsabilidades. Pero tenemos la costumbre, y pasa en todos los órganos, que cuando se descubre un elemento corrupto, lo que se hace es sacarlo de su cargo. Pero no solo es eso, la obligación constitucional de todo funcionario es sacarlo de su cargo y además informar. Todos tenemos la obligación de informar a la Fiscalía General de la República cuando tengamos conocimiento de la comisión de un hecho delictivo. Y aquí hay bastantes encubridores en todos los órganos. Ahora, en el tema de la transparencia, igual, no es solamente en el órgano judicial, tenemos una carencia de transparencia en la gestión de todos nuestros funcionarios, pero esto es favorecimiento también del sistema de leyes que tenemos, que les permite no ser tan transparentes, porque por ejemplo nosotros hubiéramos esperado que esta sala superara esos impases de transparencia. En los casos de probidad hemos visto un retroceso cuando la sala le ha denegado información, que hay versiones públicas que se pueden otorgar en casos que se están solicitando de probidad, y que la sala, al amparo de la Constitución, entre comillas, porque en realidad la Constitución no ampara negar la versión pública de esos procedimientos, porque lo que le interesa a la ciudadanía no es conocer a dónde está ubicada la casa, ni los datos personales o datos que son sensibles, que esos, fecha de cumpleaños, esos sí son confidenciales y no se pueden otorgar, pero hay versiones públicas que se pueden dar. De hecho, son las cifras totales son las que se necesita saber para ver el crecimiento o el no crecimiento, es decir, para ver si hay elementos que puedan estimarse como para remitir a la Fiscalía General de la República, o que en caso de probidad procede el enriquecimiento ilícito. Entonces, esas cifras generales son las que se necesitan saber para que se pueda determinar en realidad cuántos casos están pasando, es decir, si ha habido una verdadera investigación, porque es cierto que la ley de probidad es vieja, pero algo se puede hacer si se tuviera la voluntad, y si se tuviera la voluntad habría transparencia, porque versiones públicas sí se pueden proporcionar. Antes de seguir, solo quiero que me aclare algo. Si desde la Corte Suprema, desde el Olimpo, como entiendo que le dicen al piso donde están los 15 magistrados, se toma la decisión de simplemente meter debajo de la alfombra, que es tal vez la metáfora más apropiada al hecho de quitar un juez de que está cometiendo cualquier caso de corrupción, cualquier situación de corrupción en San Salvador, y moverlo a la Unión, si queremos moverlo a la parte más norte de Chalatenango. ¿Estarían cayendo estos funcionarios en una situación de complicidad? Por supuesto, ese cubrimiento en realidad es una obligación constitucional para ellos, ya trasciende quizás al encubrimiento. Ya tendríamos que ver cuáles son las figuras penales que le encaja a cada uno de ellos, porque principalmente el fiscal general de la República, siempre lo he dicho, hay 3 filtros o tres estadios de cumplimiento a la legalidad y a la Constitución que tenemos en el país, y los 3 nos fallan en El Salvador. El principal es cuando el funcionario promete cumplir y hacer cumplir la Constitución. Ese filtro falla porque los funcionarios no lo hacen. Es decir, no estoy hablando en general, pero ha sido históricamente en El Salvador mucha corrupción, y es porque no cumplen con eso que prometen cumplir. 1, 2, los controles administrativos nos están fallando, no son suficientes y además están fallando por carencia de voluntad política. Y 3, el filtro más importante o el estadio más importante de todo este control es la Fiscalía General de la República, porque nosotros somos observadores en esos casos de movimientos de jueces que se sabe que tienen investigaciones y que son acusados de corrupción en el órgano judicial, y nosotros vemos cómo lo que hacen es sacarlos de San Salvador y moverlos al interior de la República, o traen de afuera del interior hacia San Salvador para hacer negociaciones con Fiscalía, o por lo menos eso es lo que se ha mencionado. Entonces, esas son cosas que los fiscales generales de la República, al observarlas, no hace falta mucho entendimiento para darse cuenta que hay algo anormal que debe de ser investigado oficiosamente. Esas investigaciones oficiosas son las que nos han hecho falta en El Salvador. En el caso de Raúl Melara hemos visto un par de investigaciones oficiosas, que es muy bueno que se tenga un fiscal que trabaje oficiosamente. En el caso de Raúl Melara
todavía, por lo menos yo estoy esperando que pase este primer año, porque las investigaciones que nosotros estamos exigiéndole son bastante complejas. No van a dar resultados en 6 meses ni en 8 meses, a veces tarda más de un año, pero sí debería de comenzar a verse ya los resultados en los primeros meses del próximo año de las investigaciones complejas, que son las que estamos esperando como sociedad. Sin embargo, vamos y volvemos siempre al tema de la transparencia. ¿Por qué no dicen en el caso, sucedió recientemente, hubo bastante presión en el caso de probidad del señor, ¿cómo se llama el ministro? El que le acaban de determinar que sí había, y que costó porque hubo varias reuniones y que nunca se llegaba al acuerdo y al final se pasó. Ya me voy a recordar el señor ya me voy a recordar el nombre. Sí. Y ahora pasó el de Óscar Ortiz y no sabemos nadie. Cáceres, señor Francisco Cáceres. No. Y nadie sabe qué magistrados votaron a favor y en contra. Yo pienso que esa es de las cosas más esenciales o más elementales que los salvadoreños debemos saber, porque así como nos gusta saber cuáles son los diputados que votan a favor de las leyes a favor del pueblo y también cuáles son los que no votan a favor de las leyes del pueblo, también nosotros queremos saber cuáles son los magistrados que están votando a favor y en contra, y que den una justificación por qué lo hacen. Eso precisamente, qué bueno que lo toca usted, porque a mí siempre me ha intrigado, digamos, dónde están los criterios para eso precisamente, porque es entendible cuando se justifica diciendo por que la investigación está andando, por no entorpecer el proceso, se decreta reserva en determinados casos. En el caso de probidad es por constitución. Pero en relación a ciertos datos, no absolutamente todos. Puede haber una versión pública de esos procedimientos. Lo que sucede es que no lo quieren dar. Así de sencillo, no nos compliquemos ni le busquemos más explicaciones. No lo quieren dar. Eso es una falta de transparencia, eso es un retroceso. Definitivamente es un retroceso en la transparencia que hemos traído desde el 2012 con la instauración del Instituto de Acceso a la Información Pública. Y es increíble que vengan magistrados a querernos decir que porque el mandato constitucional establece una reserva, pero que no ampara a la versión pública ni a las cifras generales. Es decir, lo que se quiere hacer es una evaluación de la unidad. Es cierto que la unidad no tiene prácticamente dientes, pero sí se puede hacer algo, porque recordemos que la unidad de probidad es tan fácil como que las cifras cuadren o no cuadren. Ya lo hemos discutido en otras ocasiones. Y si yo tengo, digamos, yo tengo un faltante de $30,000, yo consigo a alguien que me diga en una declaración jurada o hacemos un documento de mutuo que me prestó $35,000, yo lo llevo, entonces como las cifras ya cuadran, ya encaja todo, ya probidad no determina que procede enriquecimiento ilícito. Así de fácil. Así de fácil. Así de fácil. Pero no tiene facultad, es decir, sin embargo, estas entidades no operan, digamos, a partir de lo que se les ocurre. Hay procedimientos establecidos de ley, procedimientos contables. Es que esa ley de probidad tiene como 60 años, casi 60 años, es decir, ahí es donde uno ve la voluntad de nuestros políticos, la voluntad sobre todo de nuestros diputados. Esa ley de probidad nos quisieron dar un madrugón allá por el 2016 con una ley en donde en realidad le quitaban todas las facultades investigativas a probidad y querían dejarla prácticamente que no les descubriera nada a nadie. Entonces esa fue declarada inconstitucional. Ahí está el nuevo proyecto que sí elaboró la Corte Suprema de Justicia, porque no lo habían hecho ellos. De hecho, esa fue la razón por la que se decretó la inconstitucionalidad. Entonces ese proyecto ahí está guardado. Eso no facilita ni favorece la transparencia, igual que el de la función pública. En el proyecto de la ley de función pública está contenido temas de nepotismo, que tampoco se favorece se está estudiando la ley del nepotismo, porque hay una ley del nepotismo también, pero ni la de la función pública ni la de nepotismo, y mucho menos la de probidad. Es decir, aquí tenemos un sistema corrupto que favorece la corrupción, y nuestros diputados no están mostrando esa voluntad por arreglar la situación, y ese escenario es el que nosotros debemos de sentar para cuando venga una CICIES, de la naturaleza que sea. Necesitan unas buenas leyes como herramientas, y si no, tiene que dotársele, al igual que en Guatemala, con el modelo de CICIG, una facultad para que puedan hacer propuestas de reformas de ley, incluso constitucionales.
Y no hacer como en Guatemala, se les otorgó la facultad y después se estaban quejando, ¿verdad? Sí. Entonces hay que otorgarles la facultad porque en realidad nosotros necesitamos reparar nuestro sistema, y cuando digo reparar no es que esté dañado, es que está elaborado para favorecer la corrupción. Entonces tenemos, quizás ni siquiera reparar, hay que reescribirlo, sí, hay que reorganizarlo, para que las CICIAS tenga una verdadera herramienta. Vamos a continuar hablando de esto, pero necesito hacer una breve pausa comercial. Por favor, Tania, acompáñenos. También usted, amigo y amiga internauta, que está ahí, ya sea en su tablet, en su computadora de escritorio o cualquier otro dispositivo móvil, no nos cambie, que enseguida volvemos. Si sabes que matas al planeta, ¿por qué seguís comprando papel? ¿Por qué ser esclavo de un horario cuando te damos la libertad de tener todo en tu mano siempre? Si la información pasa en cualquier momento, ¿por qué vas a esperar a que alguien te la cuente? En Diario Digital Cronio, dejamos en el pasado lo tradicional para que vivas el futuro con nuestra multiplataforma. Ingresa a www.cronio.sb. Noticias Online. Qué bueno que permanecen con nosotros. Esto es El Salvador Today y estamos conversando con la abogada Tania Pastor. Tania, me mencionaba usted un poco pues también el trabajo que está haciendo el fiscal general y la necesidad de ver algunos ya resultados, por lo menos mínimos, en casos bastante peculiares. ¿Podemos hablar un poco de cuáles son, digamos, y tal vez, sí, perdón, con los meses que ya lleva en el cargo Raúl Melara, ya podemos también hacernos un panorama más claro, sí, digamos, de cómo va a ser su trabajo? Y la gran duda que siempre se ha cernido sobre él, bueno, desde antes que tomara el cargo, creo yo, es si tiene de hecho la independencia que requiere el cargo a pesar de los claros vínculos que, digamos, se le vio con el Partido Arena. Por supuesto. Bueno, en el caso de Raúl Melara, que por cierto recientemente presentó el proyecto de ley de lavado de dineros, sí, a la Asamblea Legislativa, yo esperaba verdaderamente que fuera un nuevo proyecto o un verdadero rediseño del proyecto que había presentado Douglas Meléndez, porque ese proyecto de Douglas Meléndez parecía que habían tomado la ley de lavado de dinero actual, el reglamento, el informativo que se cumple en UIF y el que no está vigente, porque ellos están haciendo vigente uno que no tiene vigencia porque no ha sido publicado en el diario oficial. Entonces, y también las normas de Gafi que se aplican en el país, y como que lo había mezclado todo, o si habían traído la ley de Colombia, solamente la habían copiado, pero la tropicalizaron mal. Es decir, no se comprende en realidad lo que quisieron hacer. Han establecido un consejo allí, antes de contestar tu pregunta, que en realidad solo ellos saben cómo se van a poner de acuerdo las instituciones que establecen ahí por el artículo 12, no recuerdo precisamente qué artículo, pero la Fiscalía y un montón de instituciones más tienen que ponerse de acuerdo si quieren hacer alguna reforma. Bueno, allá ellos cómo creen que se va a hacer eso. Pero lo más importante en ese proyecto de ley es que han dejado vulnerable completamente, es decir, han excluido a la pequeña, la mediana y la grande empresa.
Es decir, ya no son sujetos obligados. Yo puedo ir a una farmacia, nosotros, todos los negocios donde se mueve mucho efectivo, Sí. son negocios vulnerables para lavar dinero, para hacer testaferros o testaferratos. Es decir, ese sector queda sin regulación porque ya no es un sujeto obligado. El sector comercial ya no es un sujeto obligado. Entonces, yo no concibo como el sector comercial, que es el sector mayormente utilizado, históricamente utilizado. Bueno, vemos todas las leyes. Todos los países en Centroamérica ya son parte del Gafilat, solo El Salvador no. Y decir, ¿Qué es el Gafilat, perdón? es para Latinoamérica, el Gafi. Entonces, ahí están todos los países, solo México es superado, me parece que por Colombia. Si quisimos traer la ley de Colombia y tropicalizarla, lo hicimos un pésimo trabajo en realidad. Me extraña porque yo sé que la UNOC, que facilita bastante las capacitaciones en El Salvador en temas de fiscalía, ha estado colaborando. Entonces es extraño que si la ley de Colombia no excluye al sector comercial, si las leyes de nuestros hermanos centroamericanos en temas de lavado de dinero no excluyen al sector comercial de sujetos obligados, ¿y por qué nosotros sí? Entonces pareciera, yo no quiero pensar mal, pero pareciera que estamos dejando esa puerta abierta para que por ahí lavemos dinero, porque recordemos que no solamente es el lavado de dinero, también ese dinero es el que financia o es el que genera el financiamiento del terrorismo en cuestiones de terroristas, si lo queremos ver desde ese lado, porque de eso se trata, lavado de dinero y financiamiento del terrorismo. Y a veces entonces, al dejar vulnerable ese sector, también testaferros, al dejar vulnerable ese sector y sin incluirlo como sujeto obligado todo el sector comercial prácticamente, estamos dejando ahí todo abierto y vulnerable para que este sector sea utilizado como la lavandería de dinero oficial en El Salvador. Solo en El Salvador pasa, y si eso no lo arreglan, entonces nosotros no vamos a entrar nunca al Gafilat. Es decir, va a mejorar porque la ley tampoco es que no sirva completa el proyecto, pero sí tiene bastantes defectos que tienen que ser superados antes de convertirse en ley. No pueden dejar fuera al sector comercial. Imagino que el Gafilat, igual que con el grupo Hegemont, me parece que es el nombre, hay consecuencias de no cumplir con los requisitos, de no tener, digamos, el esquema legal que se requiere. Pero sí lo tenemos. Lo que sucede es que esos ya son como temas más específicos. En realidad la ley sí mejoraría. Ya nosotros tenemos incluso, gracias a Egmont y todo el problema que pasó hace como 2 años, ya tenemos la separación de la UAF con la UECLA. O sea, ya ahora tenemos la parte analista y la parte de delitos penales. Pero es la protección, es decir, nosotros estamos dejando un vacío bien grande al no regular al sector comercial como un sujeto obligado, porque es decir, es vulnerabilidad absoluta. No se encuentra en la lista de los sujetos obligados actuales y son empresas que ya se acreditaron, porque los instructivos de la UIF, de la anterior UIF, que ahora es UECLA, esos instructivos mandaron hace años, como 3 años, que se acreditaran. No solamente es el registro en la unidad de lavado de dinero de la Fiscalía, sino que, o la UIF o UAF, sino que se trata también de acreditarlo, es decir, ya tienen designados de cumplimiento que ejercen las funciones de los oficiales de cumplimiento de los bancos, pero en las empresas. Entonces, todo eso, es decir, sí les va a servir para prevención, pero y entonces, ¿quién los va a regular? ¿Quién los va a fiscalizar para que no utilicen esas empresas para lavar dinero? ¿Negligencia o mala intención? ¿Cómo Me podemos gustaría saberlo? creer que ha sido una enorme negligencia, pero es demasiado enorme como para creer que eso es lo que fue. Entonces habría que en realidad ver qué está detrás, porque la UNOC ha estado detrás del proyecto. Entonces eso es extraño que a la hora de tropicalizar, pero no estamos tampoco, digamos, ante digamos, el primer estadio de un proyecto que se va a ir mejorando, o es no, de hecho, lo que... este es el mismo proyecto que presentó Douglas Meléndez antes de irse, cuando buscaba la reelección. Y que no me venga a decir Douglas Meléndez que duró 3 años en el cargo para darse cuenta que la ley del lavado de dinero necesitaba ser reformada. Lo hizo en ese momento porque le favorecía para buscar la reelección. Eso, entre estar escuchando ilegalmente a todos sus competidores, ¿verdad? Entonces, esa ley tenía unas observaciones que de hecho circuló entre toda la comunidad jurídica, las anotaciones que tenían esos artículos para corregirse. Entonces, este proyecto que presenta Raúl Melara es exactamente el mismo, solo que esas anotaciones a mano ya estaban en el papel. Y es menos páginas porque en realidad recogieron toda la redacción. Es decir, lo hicieron como que más ancho el margen, más chiquita la letra, entonces son menos páginas, pero es exactamente el mismo proyecto, solo con esas correcciones. Entonces sí debería de haber un aporte más grande, deberían de buscar personas realmente calificadas en ese tema y arreglar ese defecto que es
bastante grande y bastante peligroso para el país en tema de lavado de dinero. ¿Cómo se puede, digamos, la sociedad garantizar que este tipo de proyectos, digamos, que tienen una complejidad enorme, digamos, además, sí. Y por eso creemos que es importante, ¿no? que personas que conocen del tema como usted nos vengan a decir aquí, que bueno, por ejemplo, se ha dejado fuera estos todo negocios, el sector comercial, donde en efecto se maneja muchísimo dinero en efectivo, sí, donde se resulta más fácil, economía digamos. mixta, no hay nada incluido de eso, entonces, ¿quién los va a fiscalizar? ¿Cómo vamos a saber si están o no están lavando dinero? Manejan mucho efectivo, y el efectivo es lo que originalmente en el lavado de dinero es la forma de lavar dinero, cuando uno cuenta efectivo y maneja solo efectivo y no introduce en el sistema bancario hay menos controles. Hay una forma de que desde la sociedad civil pues, se puede ejercer presión, digamos, más puntual, ¿verdad? Sí, en este pero caso, no hay sociedad civil organizada en materia de lavado de dinero. Hay en derechos humanos, hay con el tema de las ICIES, hay bastantes temas, pero en derechos humanos no hay sociedad civil organizada. Es entonces tal vez uno de los... que yo conozca. Es, digamos, uno de los puntos que debe o debería unas ICIES bien en su pleno funcionamiento, tal vez fiscalizar o por lo menos ayudar a mejorar y sobrepasar lo que todavía con algún margen de razón podemos decir ha sido una negligencia, como usted la llama, bastante grande, ¿no? De hecho, hay parte, como no se han distribuido las funciones, todavía no sabemos porque tampoco ha habido claridad de parte de la presidencia en relación a las funciones y al mandato que tiene las ICIES o que piensan que va a tener las ICIES o que esperan que pueda tener las ICIES, entonces nos toca especular. Pero en realidad, por ejemplo, la OEA en Honduras, como es misión de apoyo técnico, ha facilitado bastante el tema de las capacitaciones, del aporte en reformas, proyectos de reformas. Entonces, en ese sentido, se puede apoyar de esa manera. En el caso de la ONU, aparte de esto, ellos son también investigativos, tienen la experiencia de Guatemala. Y entonces eso es lo que pensaría yo, si están las dos instituciones, si está la OEA y está la ONU, no van a hacer lo mismo. Uno tiene que hacer una cosa y el otro otra. Según las experiencias o el benchmarking o las mejores prácticas de la región, ya sabemos que uno funcionó bien investigando y el otro funciona bien asesorando o capacitando, certificando, etcétera. Entonces tenemos que perfectamente pueden haber una integración de apoyo de estos organismos internacionales. Y se necesita el apoyo económico, evidentemente. Yo pienso que no es que las ICIES no se promueva a nivel legislativo porque no vayan a dar los votos a los diputados, sino que simplemente no están listos para presentar un proyecto de esa naturaleza, si apenas están viniendo las misiones exploratorias. Ese es el paso 1. En Guatemala tardaron entre 6 y 7 años para entrar a funcionar las ICIES. Era un escenario diferente y con el camino recorrido que tienen ya ONU y OEA, no deberíamos de durar aquí más de 2 años. Para establecer una verdadera CICIG, que es como la que necesitamos, modelo Guatemala, CICIG, no una de órgano ejecutivo, no una solo de órgano legislativo, no una solo de fiscalía, sino una de verdad que apoye en El Salvador. La presidencia ya reportó, y también el fiscal creo que lo dijo en algún momento, de que ya tenían los primeros acercamientos con los directivos de la CICIG. ¿Dónde en la fiscalía está la mayor necesidad? Yo entiendo a partir de lo que los últimos 3 o 4 fiscales han dicho, y con todo lo que sabemos de ellos también, que su principal debilidad es dinero, digamos una gran acumulación de trabajo, poco personal. Recientemente se juramentaron a 50 nuevos fiscales, entiendo, es bastante, hace como 3 días. Bastante importante. Pero le quiero compartir una apreciación que tengo también, y es que creo que en la institución no existe la cultura necesaria que convierta, digamos, a cada uno de esos elementos en un trabajador público orgulloso de estar persiguiendo a corrupción, de sentirse, digamos, que es parte de su orgullo, como algo muy propio, de su identificación en el combate hacia, digamos, estos grandes problemas que tenemos en el país. Y yo creo que el núcleo principal de todos esos problemas radica en la corrupción, ¿no? Y es en la fiscalía donde también se puede dar paso o dar el primer paso para orientar esa lucha. Por eso también hablamos del órgano judicial, porque evidentemente son complementarios. En realidad todo es un círculo vicioso. En El Salvador es todo un circulito en el que estamos dando vueltas, porque la Constitución es la que favorece todo eso. La Constitución y nuestro sistema de partidos políticos establece que el poder en realidad
cuando nosotros lo delegamos a los políticos, a los diputados, prácticamente ellos quedan casi que con el poder absoluto según Constitución. La Constitución es la que debe ser reformada para comenzar a solucionar todos estos problemas. ¿Por qué el Tribunal Supremo Electoral ha sido siempre un tema de reparto político? La Constitución así lo dice, la Constitución así lo establece, entonces ahí tenemos diputados. Pero no se establece así, pero ninguna parte en la Constitución dice que el funcionario que va a estar a cargo del Ministerio Público, el fiscal general, debe ser aliado de determinado partido político, tampoco la ese es Corte otro de problema. Cuentas. Que como no está en la ley, sino que en la jurisprudencia que establece los requisitos o cuál es el baremo, digamos, de los funcionarios, en este caso del fiscal general o de magistrados que no tienen que tener afiliación política activa. Entonces, en esos casos, esa jurisprudencia que es muy buena y que favorece a la transparencia, eso debe de ser trasladado a la ley para que no cambie con una nueva constitución de salas o de corte. Porque al ser jurisprudencia puede mutar en cualquier momento. No nos sintamos seguros que porque ahí está el voto en el exterior y que le ordena, no, hasta que esté en la ley, podemos nosotros sentirnos seguros como ciudadanos. Mientras esa jurisprudencia buena no sea trasladada como ley, no estamos haciendo absolutamente nada más que matar en el momento el problema o solucionar de momento el problema, pero no lo soluciona de raíz. Entonces, esto es un círculo vicioso porque en la Constitución le dan muchas facultades a los diputados. De ahí se escogen en segundo grado todos los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, el fiscal general, magistrados del Tribunal Supremo Electoral. ¿Es el texto de la Carta Magna o es la forma en que lo han estado interpretando? No, es el texto de la Carta Magna, aunado a que no obedecen a lo que ya establece la jurisprudencia constitucional en cuanto a que no tienen que tener afiliación partidaria los funcionarios que son electos, como por ejemplo en el caso de Raúl Melara, que todos conocimos, de su afiliación, o el nuevo magistrado del Tribunal Supremo Electoral. Es decir, esos son casos que ya están prohibidos por jurisprudencia, pero no por ley aún. Eso tiene que trasladarse a la ley para que sea de obligatorio cumplimiento. No es que la jurisprudencia de la sala no lo sea, lo que sucede es que no tienen la misma fuerza, a menos que se trate de una inconstitucionalidad. Ahí sí, pero mientras sea jurisprudencia, eso puede cambiar en cualquier momento, o pueden desobedecerla, y como aquí tenemos impunidad, que nadie procesa a los desobedientes, ahí van quedando. Bueno, la impunidad sigue siendo, creo que, el principal problema de no solo de El Salvador, sino de muchos países, porque facilita o genera que se vuelvan a dar todas esas situaciones, no todos los delitos. Y se puede frenar o disminuir si el fiscal general de la República hiciera bien su trabajo, porque es decir, ahí es donde está, el fiscal, siempre lo he dicho, es la persona más poderosa en el país. Es decir, pueden fallar todos los controles, puede fallar uno como funcionario al no cumplir con lo que estableció cuando prometió cumplir la Constitución, pueden fallar los controles administrativos, la Corte de Cuentas, la auditoría fiscal interna o lo que sea, el Providad, pueden fallar todos los controles administrativos. El que no debe de fallar es el fiscal general de la República, porque ahí es el origen de todas las investigaciones, pero también sabemos que lo nombra la Asamblea Legislativa. Entonces, reto es, ahí hay un ahorita pecado tenemos, de origen. sí, y no tiene ni siquiera un año Raúl Melara. Si él quiere no entrar en esa lista, tiene que seguir y acelerar el paso que lleva, porque lo lleva muy lento, pero lleva buen paso, pero lo lleva demasiado lento. Entonces, si él quiere marcar un antes y un después, él tiene que acelerar su paso y ser más contundente, tiene que prepararse. Las deficiencias que tú hablabas, es cierto, los fiscales han hablado de eso, pero tampoco es cierto que esa es la causa del fracaso institucional fiscalía. El fracaso no se debe a la falta de personal, a la falta de capacitación, es de todo un poco, pero principalmente es la falta de voluntad política que han tenido todos nuestros fiscales, precisamente por su nombramiento partidario. Excelente. Tania, se nos pone más interesante la plática justo cuando se nos va acabando el tiempo, lastimosamente, pero quiero agradecerle primero que nos haya aceptado la invitación y todo este tiempo que nos ha dedicado para el programa de hoy, y también desde ya le dejo abierta la invitación para más adelante, porque sí, definitivamente nos gusta mucho tenerlo aquí. Muchas gracias a toda la audiencia de Cronio que estuvo pendiente, y pues acostumbrémonos a tratar de criticar con respeto, a ser bastante tolerantes a las opiniones distintas de los demás, y sobre todo no perdamos esa cultura de denuncia y de informarnos para criticar con fundamento, con argumentos, y no solamente por la bilis, ¿verdad? Sino que lo hagamos bastante fundamentados y con tolerancia.
Muchísimas gracias. Gracias también por ese mensaje. Amigos y amigas internautas, qué bueno que han podido acompañarnos a lo largo de esta nueva edición de su programa El Salvador Today. Volvemos el miércoles, siempre con otro de estos temas que son los que definen el rumbo que lleva El Salvador. Queremos agradecer, por supuesto, a los amigos de elsalvadoreño.com, Política Estéreo, Noticias Menotti y Bitácora SB, que están siempre acompañándonos en esta transmisión en vivo. Recuerden, el costo de desentenderse de la política es ser gobernado por lo peor que la sociedad tiene para ofrecernos. Hasta la próxima.